Fletcher, a quien saludo con mucho gusto. Hernán, muy buenos días. Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, no, yo feliz porque ya estoy preparando toda la cena de fin de año y seguro que voy a estar gastando poco. Supongo que tendré el mismo presupuesto del año pasado, ¿no? No, yo te diría que vas a gastar unos pesitos más. Es más, creo que te sugiero que te juntes con algunos otros y traten de hacer una romana porque viene complicada la cosa de año. Oh, la pucha. ¿Qué hicieron? ¿Un estudio? Sí, acabamos de publicar un informe sobre lo que tiene que ver con la canasta navideña. Nosotros lo hacemos todos los años, así que aprovechamos e hicimos el comparativo con años anteriores. Lo que comparamos fue el precio de la cena de fin de año. Vos sabés que en general los argentinos nos gusta, cuando nos alcanza la plata, de hacer un buen asado. Claro. Nos gusta comer una picada, nos gusta poner un helado al final cuando terminamos de comer en la sobremesa. Bueno, esa cena para entre 5 y 6 personas está costando en este diciembre unos 3.213 pesos, según la estimación que hemos hecho nosotros. Valía hace un año atrás 2.176 pesos, casi un aumento del 50%, en línea con la inflación. Claro. Cuando uno lo compara con el año 2015, costaba 915 en aquel momento, estamos hablando de un aumento del 250%, con lo cual, lamentablemente, bueno, y con algunas cosas que han aumentado muchísimo, como el caso del pan, esto es de público conocimiento, lamentablemente este año ha aumentado muchísimo, lo mismo la gaseosa, arriba del 60%, el helado, otro tanto, lo mencionaba recién, el chorizo, y el Fernet, 51%, que vale 333 pesos el litro a esta altura del partido. 250% desde el 2015 y 50% este año. Esa es la realidad que vive, entonces, la realidad de lo que impacta en el bolsillo el precio de los alimentos y bebidas, ¿no? Prácticamente. Efectivamente, en ese momento, a ver, en el mismo periodo, vos tenés que la inflación fue del 166% en los 3 años. Correcto. Y en este año fue prácticamente el mismo valor, casi 50% va a terminar siendo a diciembre, con lo cual aumentó en línea con la inflación, pero en el último año, pero en los últimos 3 años muy por encima de los valores de la inflación. Esto tiene que ver con que los alimentos, con dos cosas, con que los alimentos aumentaron más que el precio, que el total de los precios de la economía, por un lado, y en segundo lugar que además estos productos, que en general tienen un consumo adicional en estos momentos, digamos, aumentan por encima incluso de lo de los alimentos. Recién te mencionaba lo de la cena, pero cuando me fijo, por ejemplo, el caso de la mesa dulce, es aún peor. ¿A qué me refiero? Una sidra, un champán, un pan dulce o 2 pan dulces, un budín y algunas frutas secas. Estamos hablando en 2018 943 pesos, casi un 80% de aumento en términos interanuales. Allí lo que decía recién, es decir, cuando uno se fija, aumentó muy por encima en el último año incluso de la inflación, en un periodo donde la inflación ronda el 50%, esto aumentó casi el 80%, y que son cosas que habitualmente las comes en Año Nuevo o en Navidad, y no las andás comiendo el resto de los días, por lo cual en ese momento esa estacionalidad te juega en contra, digamos, porque suelen aumentar los precios por si acaso, porque es el único momento donde se vende, ¿no? Claro, claro. Ahora, esto está marcando entonces la realidad que en CEPA lo han marcado tantas veces, cómo es el impacto inflacionario y en el salario real, la pérdida de salario, cuando vas a los papeles, a los números de lo que es alimentos y bebida y transporte y tarifas, que más allá del promedio, en general estamos comprobando que alimentos y bebidas, especialmente para los sectores más vulnerables y los jubilados, está pegando fuertísimo, ¿no? Definitivamente. Si yo me fijo en términos de poder de compra, por ejemplo, con la jubilación mínima, en el último año perdí 16%, si lo analizo con la canasta, con la cena y la canasta navideña que recién mencionaba, ¿no? Claro. Tenía que gastar 2.700 pesos el año pasado y son 4.100 este año. Es decir, podía comprar 2,7 canastas y más cenas
el año pasado y puedo comprar 2,2, una pérdida del 16%, 37% si lo miro respecto del 2015. Algo parecido pasa si lo comparo con el salario mínimo vital y móvil, que también la pérdida es del 17 y el 41% respectivamente, si lo miro en términos interanuales o si lo miro en términos Perdón, de los últimos Hernán, 3 años. es decir que del 2015 hasta acá la jubilación perdió 37 puntos de poder adquisitivo. Si lo analizo, si lo miro en términos de poder de compra de esta cena más la canasta navideña, sí, efectivamente. Ah, la pucha. En términos generales, como la inflación es un poco menor que esta canasta en particular, claro, la pérdida es un poco menor, pero sí, definitivamente. O sea, sí, yo puedo comprar 37% menos de cenas navideñas con canasta navideña, sí. Bien. Bueno, en este contexto, entonces, tu mirada como economista del G20, ¿qué dejó para vos, Hernán? No, nada, ha sido una gran oportunidad perdida. Para la Argentina en particular, no ha servido absolutamente para nada. Yo creo que el gobierno tiene... se mezclan dos cosas. Primero, que nosotros llegamos pidiendo la escupidera del Fondo Monetario, con lo cual no me sorprende ni siquiera la foto final con Lagarde, porque al contrario, creo que se juntaron no para analizar el acuerdo económico, sino para analizar lo bien que salió en términos diplomáticos, si se quiere, porque en línea con lo que en algún momento planteó Duhovne, yo creo que esta cumbre para la Argentina era mostrarle, en primer lugar al Fondo Monetario, pero a algunas potencias del mundo, miren, nosotros somos capaces de hacer el ajuste fenomenal que nos pide el Fondo Monetario, no nos echaron de la presidencia y además los invitamos a casa. En resumidas un poco eso, no tuvo nada en términos concretos para nuestro país, pero uno un poco lo sabía porque la Argentina había abandonado la agenda desde antes, digamos, diría desde los últimos 3 G20, en ningún momento planteó digamos, políticas que tuvieran, o debates, o agenda, que tuviera que ver con beneficios de la Argentina. En algún momento, por poner un ejemplo, en 2014 discutimos reestructuración e instalamos el tema de reestructuración en ese G20. Bueno, obviamente este año no hicimos nada de eso, no planteamos nada, no significó dinamismo en las inversiones, hay algunos acuerdos por allí que uno tiene serias dudas de que se vayan a cumplir porque han sucedido en los últimos 2 años y las inversiones, ustedes saben bien, no han llegado. Sí, Estados Unidos prometió hasta 3.000 millones de dólares. Sí, bueno, yo quiero ver que eso se concrete y en qué condiciones y para qué va a ser eso, ¿no? Porque como planteo general puede ser. En la relación comercial con los Estados Unidos festejaron lo de la carne. Lo de la carne es un planteo que hizo la Argentina en 2012, que se resolvió en 2015 y que recién ahora, lo que sería el SENASA de Estados Unidos, habilitó a la exportación nuevamente de carne argentina para allí. O sea, primero ni siquiera se lo pueden arrogar el actual gobierno. Pero además, en el mejor de los casos significa 300 millones de dólares y festejaron igual que festejaron los 50 millones de dólares de los limones. Como contrapartida, la Argentina no puede exportar biodiesel, que son 1.200 millones de dólares. Eso es a lo que me refiero. Hay que hacerlo numerito y darse cuenta que en realidad es una gran estafa. Para la Argentina no le conviene ninguna de estas cosas, no le dio ningún resultado positivo y el gobierno, ayudado y promovido a veces por algunos medios de comunicación, vende cosas que no son. Yo creo que además tiene una mirada entre ilusa y deliberadamente equivocada respecto de cómo funcionan las relaciones internacionales. Son intereses los que se discuten. Cuando ellos reivindican que vienen los presidentes, le dan una palmadita en la espalda a Macri y le dicen, qué bien, te acompañamos en las políticas que estás implementando. ¿A quién creen que benefician esas políticas? ¿A los argentinos? Está claro que no. Probablemente en términos de relaciones comerciales, algunos de esos países sí, con lo cual eso es lo que le están diciendo, no le están diciendo que están copadas sus políticas, ¿no? Digamos, con lo cual festejan cosas que van a contramano del beneficio de los argentinos. Es llamativo. En cuanto a los acuerdos con China, que es lo más concreto, lo mismo le preguntaba a Rossi, ¿son novedosos o ya venían cocinándose de antes? No, ahí está el SWAT que ya existía. En general los acuerdos con China no son demasiado novedosos. Tenían
o se venían así planteando y firmando desde hace rato. Después hay que ver la concreción en particular. De todas formas, y esto también es una paradoja, que para el gobierno de Cambiemos, los acuerdos principales o el atractivo principal finalmente reside en China, es una gran paradoja, después de que han denostado a China, vos recordarás, arrancando por cuestionar al gobierno anterior diciendo que todas sus reservas eran ficticias porque eran parte o formaban parte de ellas el swap con China, que acaban de volver a firmar, y denostando además las inversiones y los acuerdos comerciales con China, que a pesar de, digamos, la empatía que tienen con Estados Unidos, no pueden evitar indefectiblemente intentar acordar algunas cuestiones con China. Yo creo que lo que quiere China es la inserción en Sudamérica en el marco de las disputas comerciales con Estados Unidos, con lo cual hay que fijarse cuáles son los acuerdos con China, en qué benefician a la Argentina y además entenderlos en esta óptica, porque ese es el interés planteado y lo hace con el resto de los países de Latinoamérica. De nuevo, en este marco, Estados Unidos también ve eso, y para la Argentina eso de estar en el lugar del medio, y a mí me parece que no le dio resultados en el G20 y difícilmente le dé resultados en el mediano plazo. Pero bueno, habida cuenta de que tienen una particular cariño, diría, con Trump y Estados Unidos, no sé qué va a hacer finalmente la Argentina. Pero bueno, lo más atractivo en definitiva son los acuerdos con China, sí, eso es una gran paradoja. Bien, y lo último, Dante Sica dijo que, bueno, ya estamos en el piso, un poco lo peor ya pasó, ¿no? Quiso dar a entender eso el ministro de la Producción. ¿Coincidís? ¿Crees que lo peor ya pasó y empieza la B? Ve una B corta, los industriales que yo veo ven una U. ¿Vos qué ves? ¿Una L, una U, una B o qué sé yo qué ves? Me encanta la hipótesis de la B corta contra la L. Sí, ¿no? sí. Que son el debate que nos han instalado los ortodoxos de la economía. No, yo no veo ninguna de las dos cosas. Sí, se quiere un poco más cercana a la L, pero me preocupa seriamente que viene en el futuro. Me refiero, a ver, lo están mirando exclusivamente desde algunos indicadores, además que están cupiendo para arriba, diría yo. Pero bueno, están pensándolo en términos de indicadores. Y como ustedes saben, o como vos sabés, hay una cosa que se llama ventaja estadística. Si yo comparo, cayó septiembre, por ejemplo, que cayó 11,5 la industria, y probablemente en octubre caiga un poco menos, supongamos que caiga 6%. Entonces yo vengo y festejo, digo, uy, cayó 6%, bien, nos estamos recuperando. No, cayó 6%, bien. Han hecho esto con la inflación, fue de 6,5 en septiembre, 5,4 y si no está bajando. 5,4, son insólitos. Cuando uno lo compara, viste que dicen que en el segundo trimestre del año próximo nos va a ir bien. Bueno, de nuevo, están pensando esto, se ven que cuando en abril los comparen con el abril de este año les va a dar mejor. Eso es lo que están diciendo. Ahora, para los argentinos y para la industria argentina es un gran chamullo, una gran mentira, porque cuando vos medís 5,4 o cuando me das la caída de la industria del 6% en octubre, igual es una caída fenomenal y nadie te quita la caída del 11,5 de septiembre, digamos, no es que, listo, ya pasó y ahora estamos bien. Eso es una gran mentira, no comparto esa mirada claramente positiva del gobierno respecto de que esto ya pasó. Diría que vamos a tener un fin de año complicado y no creo que los primeros meses del año próximo al menos se vaya a modificar este comportamiento. ¿El desempleo va a seguir subiendo? Mira, despidos probablemente continúe habiendo. Lo más probable es que la desocupación pueda tener algún nivel de estancamiento en este momento y de acá hasta diciembre. Enero y febrero son 2 meses atípicos, digamos, se modifica, el empleo tiene cierta estacionalidad, casualmente tiene estacionalidad en enero y febrero por las vacaciones, naturalmente, con lo cual habrá que ver en marzo si hay alguna modificación. El gobierno apuesta a que haya una recuperación del poder adquisitivo,
que yo honestamente no veo ni comparto, con lo cual si eso no se produce, difícilmente tome dinamismo el empleo, sobre todo en la construcción, en el sector comercial, en la construcción. Estamos hablando del año próximo, tienen previsto un recorte de 31% en términos reales de la obra pública. No sé cómo pretenden reactivar la construcción, es mágico, y además prevé una caída del poder adquisitivo en el mismo presupuesto, con lo cual, no sé, dicen una cosa pero después escriben otra. No, algún mes les puede dar algún guarismo positivo, pero no, yo no veo nada, un comportamiento distinto al que estamos teniendo, sí menos caída, porque bueno, podés tener una caída, no sé, del empleo de 30.000 por mes, porque es un escándalo, si lo podés tener en la década de los 90 lo tuvimos peor, pero digamos, la verdad que eso dura 3 meses, ¿no? Lo mismo en términos de inflación. Ahora, eso no significa que vaya a mejorar. Y con la entrada ahora del otro tramo de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, más el swap chino, ¿el tipo de cambio lo pueden seguir teniendo controlado por parte del Banco Central? Mira, estos días medio que el gobierno supuestamente dice que lo dejó un poco más liberado, pero se les escapó bastante con todo esto que vos mencionás y con el anuncio del Fondo Monetario de que nos daría el próximo desembolso. No es que estamos en una situación de tensión en lo que tiene que ver con la cantidad de dólares que dispone la Argentina, lo que sí hay una gran desconfianza, con lo cual para mí no lo tienen resuelto, y como he dicho en otras oportunidades, me parece que tarde o temprano vamos a tener el mismo problema. Hernán, como siempre es un gusto. Gracias por haberme atendido. Un abrazo grande. El economista Hernán Lechner, director del Centro de Estudios de la Política Argentina, CEPA, que hace siempre unos trabajos. Bueno, la canasta navideña tiene un incremento del 50% respecto de la de fin del año pasado y va a 250 desde la de diciembre del 2015. Esta es la realidad de lo que pega en el bolsillo y están hablando de una canasta navideña así básica, ¿no? De 3.200 pesos. De 3.200 pesos saltó de 2.000 a 3.200 pesos. Así que, bueno, el último relevamiento de CEPA.